Hoy vamos a hablar sobre el cielo, el infierno y el purgatorio. Cuando hablamos del cielo, generalmente todo el mundo se alegra. Cuando uno menciona el cielo, ¡ay, qué bonito, sí, ir al cielo! Y hay un pensamiento hoy día de que al cielo vamos a ir todos. ¡Pep! Error. Grave error. Sí es una muy buena intención creer que todos podemos ir al cielo, y claro, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice la palabra de Dios. Pero decir que todos están en el cielo es un error. Resulta que también se ha ido infiltrando una teología que da a entender que el infierno no existe, que el infierno es algo que enseñaron los primeros cristianos como para asustar a los demás que se arrepintieran de sus pecados para que se portaran bien. Una forma de asustar. Otros dicen que el infierno no es un lugar, no existe como tal, sino que es como la personificación de la maldad. Es como darle, ¿verdad?, lugar a la maldad. Y por último tenemos el tema del purgatorio, que es uno de los que más nos cuestionan los hermanos no católicos. En el tema del purgatorio se nos dice que ¿dónde está en la Biblia el purgatorio? ¿Dónde dice en la Biblia purgatorio? Y entonces nos van a decir, si no está en la Biblia, yo no lo creo. Bueno, vamos a iniciar viendo qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el cielo. En Mateo 6:9, claramente Cristo, enseñando el Padre Nuestro, nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces ya sabemos que el Padre Celestial se encuentra en el cielo. Ahora vamos a ver qué dice la Escritura en Eclesiastés 5, versículo 1 al 2, dice que Dios está en el cielo, pero tú en la tierra. Es decir, nosotros estamos en la tierra, mientras que Dios está en el cielo. Esto es del Antiguo Testamento. Y el Salmo 115, versículo 16, párrafo B, dice: los cielos son la morada del Señor, mas dio la tierra a los hijos de Adán. Palabra de Dios. Es decir, cuando vemos el Antiguo Testamento, muchos han llegado a decir, no, es que en el cielo está Dios, es el caso de los testigos de Jehová, pero a nosotros lo que se nos dio fue la tierra. Nosotros no vamos a ir al cielo, sino que vamos a estar en un paraíso terrenal cuando Cristo venga. Esa es la suposición de los testigos de Jehová. Recuerden que el Antiguo Testamento nos habla de figuras que son sombra de aquello que Cristo va a anunciar. En el Nuevo Testamento se deja claramente que aquellos que hayan seguido al Señor Jesucristo van a ir al cielo junto con Él. Cristo va a venir y se los va a llevar al cielo. Ahora bien, una vez que el hombre muere, recibe inmediatamente el premio por sus buenas o sus malas obras, que en este caso no sería el premio, sino más bien el castigo por sus malas obras. Hoy justamente se va a tratar de eso el tema. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 326, párrafo D. Dice: la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales que rodean a Dios. Es decir, la Iglesia enseña que no solamente el cielo es donde está Dios, sino que el cielo también es el lugar donde las criaturas espirituales rodean a Dios.
Y nos dice el numeral 1024, párrafo B, el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Es decir, el cielo para el hombre es el lugar supremo de dicha, de felicidad. En el cielo vamos a estar con Dios, vamos a estar con Cristo. El mayor anhelo del cristiano debe ser estar con Cristo. Por eso decía Pablo, para mí la muerte es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo, más desear a morir y estar con Cristo, decía Pablo. Para él era más importante la vida con Cristo, estar con Cristo, que esta vida. El problema es que hoy día pareciera como que el cristiano está más apegado a esta vida que al deseo de estar con Cristo. Nosotros como cristianos, tal vez suene raro, tal vez a usted le suene raro, pero como cristianos deberíamos de celebrar la muerte, porque para nosotros la muerte no es el fin de la vida, sino el inicio de la vida celestial. Amén. Amén. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de santos los celebramos el día de su muerte? Porque fue el día del encuentro de ese hombre que siguió a Cristo en esta vida para seguirlo aún más en la vida futura, en el cielo. Hoy día resulta que el cristiano pareciera como que más bien la muerte es como el fin de todo. Y entramos como en tragedia. Ciertamente, la pérdida de un ser querido va a doler, eso es innegable, porque temporalmente no vamos a estar con esa persona. Claro que debe de doler. Los que hemos perdido a un ser querido cercano, pues por supuesto que nos duele la partida, pero deberíamos de alegrarnos porque tenemos la esperanza como cristianos de que Dios va a derramar su misericordia en aquel hombre o en aquella mujer. Y deberíamos de tener la esperanza siempre confiando en Dios de que Dios le va a dar la salvación. Por eso es que la iglesia tiene una lista de santos, pero no tiene una lista de gente en el infierno. ¿Se han dado cuenta de eso? Ahora bien, ¿habrá gente en el infierno? ¿Existe el infierno? Porque, bueno, es que ciertamente hemos oído hablar del infierno en la Sagrada Escritura, pero últimamente la gente ha cuestionado la existencia del infierno. Si nos basamos en la Sagrada Escritura, el mismo Señor Jesucristo, a través del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 41, dice así: dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Palabra de Dios. Cristo habla de un fuego eterno. Es aquel pasaje de Mateo 25 y dice: venid, benditos de mi Padre, porque estaba con hambre y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor, lo hicimos? Cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo. Pero luego dice que vuelve a ver a los de su izquierda y les dice: malditos, fuera de aquí, al fuego eterno. Si está hablando de un fuego eterno, ¿será que después de que mueren ya no pasa nada? Si hay un fuego eterno que no se apaga, que no se extingue, así lo dice la Sagrada Escritura, en donde está el gusano que no muere, la llama que no se apaga, ¿será que Cristo estaba hablando de la sepultura, nada más de el momento de la muerte de la persona? Así es como lo ven algunos grupos cristianos, como es el caso de los adventistas del séptimo día. Ellos creen que el alma muere y queda ahí dormidita, o se está hablando de una condenación eterna. Bueno, si yo me baso en la Sagrada Escritura, Cristo está hablando del lugar en donde está el diablo y sus ángeles.
Ese es el lugar para aquellos que van a ser echados al fuego eterno. Ahora bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1033, morir en pecado mortal, sin estar arrepentidos, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él, para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Es decir, para la Iglesia, el infierno es estar apartados de Dios. Una vez que el hombre muere, si no se ha arrepentido de los pecados mortales y rehúsa aceptar el amor misericordioso de Dios, va para el infierno. Y oiga lo que dice, por su propia elección. Y es que, para poder entenderlo más claramente, una vez que la persona muere, entra en conciencia clara de todos sus pecados. Una vez que la persona muere, sabe lo bueno y lo malo que ha hecho. ¿Qué significa esto? Que usted, estando delante de Dios, va a saber para dónde va. Usted, como dice la Sagrada Escritura, aquel día conoceremos de la misma forma en que somos conocidos. De la forma en la que Dios nos conoce, nosotros seremos conocidos. Entonces, yo voy a tener un conocimiento claro de lo que he querido delante de otras personas aparentar. Delante de Dios esas máscaras se van a caer. Y ahí es donde yo voy a saber si he hecho lo que Dios me ha mandado o si he hecho lo que yo he querido. Entonces, por eso la Iglesia dice que hay una autoexclusión. Usted mismo se va a dar cuenta si merece o no merece ir al cielo, si merece o no merece ir al infierno. Hay que hacer aquí un paréntesis entre lo que es los infiernos y el infierno. En la Sagrada Escritura, en hebreo, la palabra infierno normalmente era la palabra Sheol. Pero Sheol no significaba el infierno del demonio. El Sheol significaba el lugar de los muertos o el valle de los muertos. Por eso, recuerdan que habíamos visto en el primer tema del curso que en la Escritura dice que al infierno irán buenos y malos. ¿Recuerdan? Al infierno irán buenos y malos. Sí, el Antiguo Testamento dice eso, pero ¿a qué infierno se refiere? Realmente no es la palabra infierno, es la palabra Sheol. Sheol es el valle de los muertos. Un ejemplo, el rico Pulón y el pobre Lázaro. Algunos han interpretado que el rico se fue al infierno, pero otros interpretan que no, que se fue al Sheol, al valle de los muertos, donde estaban buenos y malos. Bien, los buenos creían los judíos que estaban en el regazo de Abraham, como si el lugar privilegiado del valle de los muertos fuera estar con Abraham. Ahora bien, había un lugar como de tormento, según la cultura judía, para los que no habían obrado bien. El Sheol, valle de los muertos, incluía estas dos áreas. Cuando Cristo viene, dice, nadie ha ido al cielo, solo el que ha venido del cielo. Cristo abre las puertas del cielo al resucitar. Y entonces, una vez resucitado, es llevado todas las almas que estaban cautivas en el valle de los muertos, son llevadas al cielo, aquellas que merecían el cielo. Pero también, de aquí, podemos derivar otra palabra que es utilizada en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, la Gehenna. La Gehenna fue una especie de basurero de Israel. Este basurero normalmente le prendían fuego porque ahí llegaban a tirar
los animales muertos o los cuerpos de personas que eran delincuentes. Estos eran tirados en este lugar llamado la Gehenna. Pero los judíos tomaron el nombre de aquel lugar putrefacto, maloliente, aquel lugar en donde se tiraban los cuerpos de los seres muertos, y resulta que tomaron ese nombre, el Gehenna, para derivar el lugar de los condenados. Pero ya no le llamaban solamente el Gehenna, sino que el Gehenna era el fuego que no se apaga, es decir, el fuego eterno, donde está el gusano que no muere, a diferencia del Gehenna verdadero, ¿verdad? El Gehenna de la tierra, que sí se apagaba el fuego, que sí moría el gusano. Ellos tomaron esa palabra, el Gehenna, para ejemplificar lo que sucedía después de la muerte con los condenados. Hago toda esta aclaración porque los testigos de Jehová se agarran de la palabra infierno para decir que infierno lo que significa es sepulcro, porque infierno viene del latín. En la Biblia no aparece la palabra infierno, eso es lo primero. Aparece la palabra Sheol y Gehenna, o en griego Hades. Hades es la palabra que se traduce Sheol y es la palabra que se traduce Gehenna normalmente. Hades al griego. Pero los traductores de la Biblia al latín utilizaron la palabra infierno, que significa inferior, que era el lugar donde normalmente se sepultaba a los muertos, al inferior de la tierra. De ahí viene la palabra infierno. Ellos lo que dicen es que la palabra infierno significa sepulcro, y que entonces realmente no existe el infierno, sino lo que existe son las tumbas. Punto. Es una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Obviamente, si yo leo Mateo 25 y veo donde Cristo habla del fuego eterno, no me está hablando de la sepultura. Donde está el diablo y sus ángeles, no me está hablando de la sepultura. Me está hablando de un lugar de tormento. Punto. Ahora bien, la Iglesia en el numeral 1035 deja claro algo. Numeral 1035 del Catecismo de la Iglesia Católica. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden al infierno inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, al fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Esto lo aclaro porque hay algunos que han dicho que la Iglesia Católica dijo que ya no existe el infierno. Entonces lo pongo ahí para que sepamos que no, eso es mentira. La Iglesia siempre ha creído en la existencia del infierno, pero aclara que el infierno consiste en la separación del alma de aquella persona que ha fallecido de la presencia de Dios. En eso consiste el infierno. Y ahora bien, también habla de que hay penas que debe de sufrir la persona por el mal que ha ocasionado, por sus malas obras. Resulta que se ha dicho que el Papa Juan Pablo II negó la existencia del infierno. ¿Por qué? Porque él justamente en un tratado que hace hablando sobre el infierno, escribió: el infierno, más que un lugar, es un estado del alma. ¿Ven? Le dicen a uno, Juan Pablo II negó el infierno, porque él dijo que el infierno más que un lugar, es decir, no es un lugar, dijeron ellos, no, sino que es un estado del alma. Lo que no entienden estas personas es que Juan Pablo II era un gran filósofo, y como filósofo tenía un lenguaje filosófico. Entonces sus palabras
no se comprenden claramente si usted las saca del contexto de lo que él está diciendo. Juan Pablo II nunca negó el infierno. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, si usted lee el inicio del Catecismo de la Iglesia Católica, el mismo Juan Pablo II, en la Constitución Dogmática Fidei Depositum, declara que el catecismo es fuente segura de la doctrina católica, de forma que él firma, el catecismo lo aprueba, y por supuesto cuando lo aprueba está aprobando el numeral 1035 del catecismo, que dice que el infierno existe. Ahora bien, lo que Juan Pablo dijo, cuando él decía que el infierno, más que un lugar, es un estado del alma, es lo mismo que yo dijera que Costa Rica, más que un país, es un paraíso. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que Costa Rica no es un país? No, lo que estoy diciendo es que es un país tan bello, tan hermoso, que es como si fuera un paraíso. Lo mismo hizo Juan Pablo II, solamente que refiriéndose a lo feo que es el infierno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lugar en donde el alma de la persona está sufriendo terriblemente. Y como es el alma, es el espíritu no vive específicamente en un lugar físico, material, porque es espiritual. Entonces, claro, Juan Pablo II está diciendo, más que un lugar, ¿verdad? Porque la gente antes creía que el infierno estaba debajo de la tierra, así como creía que el cielo estaba por encima de la estratosfera, ¿verdad? Después de las nubes. Pero esa era la visión antigua de muchas personas. No, hoy día sabemos que, y así lo ha declarado siempre la Iglesia, lo que pasa es que lamentablemente pues el concepto de algunos cristianos en el pasado era infierno debajo de la tierra, cielo por encima de las nubes. Pero la Iglesia desde la antigüedad ya decía que el cielo era un lugar espiritual, donde habita Dios, donde habitan los seres espirituales que rodean a Dios. Entonces, hay un cielo y hay un infierno que no es un lugar que está debajo de la tierra, sino que más bien es un estado en el que se encuentra el alma. Ahora bien, también se ha dicho que el Papa Benedicto XVI dijo que no existía el purgatorio. Lo mismo que sucedió con el Papa Francisco diciendo que iba a ordenar a una mujer cardenal, ¿verdad? Las noticias, como siempre, tratando de engañar a la gente, confundirla. Igualmente hicieron lo mismo con Juan Pablo II, ahora con el Papa Francisco, pero también lo hicieron con Benedicto XVI. Benedicto XVI lo que hizo fue solamente aclarar algo que la Iglesia siempre ha creído. Es decir, que existe el purgatorio, pero que no existe el limbo. El limbo fue una doctrina de algunos cristianos de la antigüedad, pero que la Iglesia nunca aceptó ni declaró como dogma de fe. El limbo era como un lugar en donde estaban las almas perdidas, los fantasmas y yo no sé qué, ¿verdad? El Padre Pío tenía visiones de almas del purgatorio y llegaba y se encontraba en el templo a un alma que estaba limpiando el altar y él le preguntaba, ¿qué haces aquí, hijo? Y dice que cuando yo estaba en vida, a mí me tocaba limpiar la iglesia y no lo hice bien, lo hice de mala gana. Así es que los que van a venir este sábado, que lo hagan con buena gana para que no vayan a pagar al purgatorio el hacer las cosas. Y ahora vamos a ver eso justamente, el hacer una obra mediocre, ahí como a medias, ¿verdad? Mucho cuidado, porque ese tipo de obra es la que normalmente termina en el purgatorio. Pero bueno, al Papa Benedicto XVI le achacaron que había negado el purgatorio. No, él lo que negó fue el limbo, que nunca fue doctrina de la Iglesia, que fue algo que se corrió mucho en el pueblo, pero que no era doctrina de la Iglesia, y lo que hizo fue aclarar la doctrina sobre el purgatorio. ¿Existe el purgatorio? No existe el limbo. Dice el numeral 1030, hablando sobre el purgatorio: los que mueren
en gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es decir, lo que cree la Iglesia es que los que mueren estando en gracia de Dios, en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, tienen que pasar por una purificación. La palabra purgatorio viene de purificación, que significa limpieza. Significa que la persona va a ser lavada, limpiada de sus impurezas. Ahora bien, dice el numeral 1031, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Es decir, ¿qué es el purgatorio? O más bien, ¿qué no es el purgatorio? El purgatorio no es una sucursal del infierno. Antes la gente creía que el purgatorio era una sucursal del infierno y la gente que iba al purgatorio se podía condenar. Ahora bien, ¿qué enseña la Iglesia? Que es muy diferente el purgatorio al destino de los condenados. Muy diferente. Es más, podríamos decirlo así, el purgatorio es una sucursal del cielo. Eso sí, ahí podríamos definirlo mejor. Es como una parte del cielo. Hoy vamos a ver eso. ¿Somos perfectos, sí o no? No, ¿verdad que no? No somos perfectos. Tenemos errores, tenemos pecados que no precisamente por ese tipo de errores y pecados tenemos que ir al infierno. Hay pecados que sí nos pueden condenar y llevar al infierno. Ahora vamos a entrar a esa parte de reconocernos pecadores. Pero resulta que nos dice la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 14 lo siguiente: procurad la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Palabra de Dios. Mucha atención. Dice la Biblia que sin la santidad nadie verá al Señor. Nos condenamos todos. ¿Sí? Porque ya usted, santo así como perfecto, no es. Otro texto. Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16. Al contrario, que vuestra conducta sea santa en todo momento, como santo es el que os ha llamado, pues así está escrito: seréis santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Ahora peor, porque tenemos que ser santos como Dios es santo. Nos condenamos todos para el infierno. Nadie se salva. Es más, si a usted le apareciera, porque usted le pregunta a un hermano, dígame una cosa, hermano, ¿usted es perfecto? Un hermano no católico, porque ellos no creen en el purgatorio. Hermano, usted es perfecto, usted ya no peca. Y si encuentra algún que le diga, uy, no, ya yo no peco. Yo he conocido a algunos, yo ya no peco. Usted entonces le va a sacar esta citica. Usted le dice al hermano, usted no peca. Entonces le cita Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Oiga lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Palabra de Dios. Oiga, se hizo doblemente pecador, porque dijo, yo no peco. Y dice la Biblia
que si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Entonces es mentiroso, primer pecado, y segundo pecado el que haya cometido. Apocalipsis 21:27 dice, nada impuro entrará en ella. ¿En qué? En la Jerusalén celestial. Nada impuro entrará en la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21:27. Nada impuro, es decir, para ir al cielo, a la Jerusalén celestial, usted no puede ir con ninguna impureza. Tiene que ser santo como Dios es santo. Nos condenamos todos. Todos tenemos errores, faltas, pero existen diferentes tipos de pecado. Ya lo hemos visto en el tema de confesión de pecados, en el tema número 22 del curso, donde explicamos claramente lo que era el pecado venial y el pecado mortal. Pero vamos a leer la cita, primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, que habla sobre el pecado mortal y venial. Dice así: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no conduce a la muerte, que pida, y Dios le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay pecado que es de muerte. Por ese no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Palabra de Dios. Ahí está claramente explicado. Hay un pecado que es mortal, por el que, dice Juan, por ese no les digo que pidan, es decir, que oren. Pero hay otro pecado que no es mortal, que por ese sí pide por el hermano y le será perdonado. ¿Cuándo pedimos por el hermano y sus pecados? En la misa. En el acto de contrición, en donde nosotros decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, nos confesamos pecadores, delante de ustedes y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan, que rueguen, que pidan por mí ante Dios nuestro Señor. ¿Ve? Ahí es cuando pedimos que ustedes oren por nosotros. Cada uno de ustedes está pidiendo que se ore por sí mismo y está pidiendo por los demás. En ese momento, los pecados que conocemos como veniales son borrados. Para el pecado mortal solo hay un medio de absolución, que es la confesión de pecados. Claro, el tema de hoy está muy asociado al tema de confesión de pecados. Si usted quiere conocer ese tema, pues ahí está el disco número 22 del curso. Pero hay un pecado venial y hay un pecado mortal. ¿Ok? En el purgatorio, si morimos en gracia, es decir, si no estamos en pecado mortal, o, por ejemplo, una persona que se arrepiente de sus pecados mortales antes de fallecer, podría alcanzar la gracia y no condenarse, aunque no haya podido confesarse. Eso lo explicamos también en ese tema. ¿Por qué? Porque al final fue porque no pudo confesarse. Pero si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera hecho. Se arrepiente de corazón de sus pecados. Ahora, esa persona va a tener que pagar por el mal ocasionado. Pero la persona que tiene pecados veniales y muere con esos pecados veniales, tiene manchas, que son los pecados veniales, impurezas en el alma. Vea, si dice la Escritura que nada impuro entrará en la Jerusalén celestial, todos se fueron al infierno. Todos. Oiga, ni el más santo, hasta el más santo ha tenido sus errores, sus impurezas. Y dice nada.
nada impuro, a menos que Dios sea tan misericordioso que haya creado un lugar para que las almas que no merecen el infierno, pero que están imperfectamente purificadas, reciban esa purificación y puedan entrar a la gloria beatífica de Dios en el cielo. Hay algo a lo que nosotros le llamamos la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación al pecado. Santiago, en el capítulo 1, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 15, dice así: y una vez que la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Palabra de Dios. Mucha atención, la concupiscencia también es algo que va a tener que ser purificado. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos una inclinación hacia el pecado, aunque no lleguen a pecar. Hay un deseo de la carne hacia el pecado, indiferentemente del tipo de pecado. Ese tipo de deseo, apego a las cosas del mundo, también son impurezas del alma que merecen ser purificadas antes de entrar al cielo. Y hay otro tema que es importante también aclarar, que es la culpa y la pena. ¿Qué es la culpa y qué es la pena? Imagínense a un homicida. Un homicida va a un juicio y en el juicio el juez lo declara culpable. Usted es culpable, esa es la culpa, de homicidio por haber matado a otra persona. Pero ahora viene la pena. La pena puede variar. ¿De qué depende? Por ejemplo, depende del país en donde usted esté, porque si usted está en Estados Unidos, hay estados de Estados Unidos que tienen la pena de muerte. Y resulta que si usted está allá, lo condenan a muerte. Pero también allá existe la cadena perpetua. Usted va a estar toda su vida encerrado. Nunca va a salir de la cárcel. Va a estar siempre encerrado. Esa es la pena. Pena de muerte, la pena de cadena perpetua, pero una cosa es la culpa. Fue declarado culpable. En la cuestión del derecho existen diferentes tipos de homicidio. Existe el homicidio culposo y existe el homicidio doloso. El homicidio culposo dice, culpa, pero no intención. Por ejemplo, una persona iba manejando con su carro y atropelló a alguien. Lo mató por ir en exceso de velocidad. Entonces la ley lo declara culpable de homicidio, pero homicidio culposo. Usted tiene culpa, pero no dolo, no intención. Diferente a una persona que es declarada culpable de homicidio doloso. El que mata a otra persona planificando cómo matarlo. Yo agarro un cuchillo, lo escondo, llego donde la persona y lo mato. Hubo una intención de parte de la persona, a eso se le llama dolo. Entonces, la pena es diferente cuando el homicidio es doloso que cuando es culposo. Cuando es culposo, normalmente la pena es muy baja. ¿Por qué? Porque la persona no tuvo intención, pero la ley tiene que ser justa y tiene que hacer pagar a la persona. Vamos a ver, puede ser que le den de 8 a 15 años por un homicidio culposo. Y con buen comportamiento baja 4 años y no sé, y hay otras cosas y termina pagando 2 o 3 años con un homicidio culposo. Pero cuando es con intención, la pena mínima, por ejemplo en Costa Rica, es de 25 años. Y depende también, porque si fue a un niño al que usted mató, podría aumentar la pena, por ejemplo.
Y ahí va para arriba, depende mucho. Por ejemplo, si es un gobernante, la pena aumenta también, ¿verdad? Entonces va a depender del daño ocasionado, así va a ser la pena. Una cosa es la culpa y otra cosa es la pena. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un indulto? Es un perdón. El indulto, óigalo bien, el indulto es un perdón. Por ejemplo, para el Día de la Madre, en ocasiones el presidente o la presidenta llega y declara un indulto para una mujer que estaba en un centro penal. Y esa mujer es liberada de la cárcel. Mucha atención, sigue siendo culpable, pero ya no está pagando la pena. Sigue siendo culpable, pero ya no está pagando la pena. Vieras qué curioso, hoy siento que se me hace difícil explicarles esto, pero cuando nos vamos a dar este tema a la cárcel, vieras qué fácil que es con ellos. Todo lo entienden, todito. No hay que explicarles qué es el homicidio culposo y doloso, no, nada de eso. Todo lo saben. Uno les habla del purgatorio y hacen, sí, claro, clarísimo quedó esto, claro. Parece mentira, pero ellos viven esa realidad y entonces entienden muy bien el ejemplo. Vamos a ir justamente a una parte de la Escritura en donde nos habla de la cárcel. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19 lo siguiente. Dice Pedro, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Palabra de Dios. Oiga, qué curioso. Y de hecho, usted continúa leyendo y habla de las almas de los que fueron liberados. Las almas de aquellos que estaban encarcelados. ¿De qué está hablando aquí? Posiblemente está hablando del Valle de los Muertos. El Valle de los Muertos era aquel lugar en donde estaban los buenos y los malos. Pero los buenos iban a recibir su retribución una vez que Cristo resucitara, una vez que Cristo hubiese sido vivificado, como lo dice aquí, y Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. Hay veces que nos dice, sí, pero solo fue a predicar, no dice ahí que se salvaron. O sea, ¿usted cree que Jesús fue a hacerles la boca agua? Eso es. Vean, este es el Evangelio de Jesucristo y ustedes no van a ir, la. Por favor, mayor seriedad. Cristo fue a predicarles el Evangelio a los encarcelados por una razón. Porque ellos no lo habían escuchado. Pero aquellas almas de los justos que esperaban al Mesías iban a recibir esa retribución. Ahora bien, aquí también estamos aludiendo al purgatorio. ¿Por qué? Porque el purgatorio justamente se ha convertido en ese lugar que es como el Valle de los Muertos, en donde están aquellas personas que están siendo purificadas, están retenidas porque no pueden llegar a la presencia de Dios, pero están siendo purificadas para llegar hasta Él. En Mateo capítulo 12, versículo 32, dice lo siguiente: el que blasfeme contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Palabra de Dios. Algunas traducciones dicen, ni en este siglo, ni en el otro. Cualquiera de las dos traducciones nos sirven.
sea en este mundo y en el otro, o sea ni en este siglo ni en el otro. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está diciendo es algo. Dice que la blasfemia contra el Hijo del Hombre se le puede perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Cualquier otro pecado puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este mundo ni en el otro. ¿De qué está hablando? Nos está diciendo que en el otro mundo podrían haber pecados que son perdonados, o que el otro siglo podrían haber pecados que son perdonados. Y las personas no duran más de un siglo. Así es que dice que si no fue en este siglo, sino en el otro, si en este siglo murió y no se le perdonaron los pecados, en el otro sí. ¿Cuáles pecados? Los pecados veniales o los pecados mortales de los que usted se haya arrepentido. ¿Cuáles son los pecados mortales que lo van a llevar a usted al infierno? De los que usted no se arrepiente. Así de sencillo. Si lo que hace falta para alcanzar el cielo es arrepentirse de corazón. Ahora, hay arrepentimiento que usted puede tener por amor a Dios, que es el arrepentimiento perfecto, o puede haber arrepentimiento por temor al infierno. Y también la iglesia dice, es un tipo de arrepentimiento, pero imperfecto. Lo que hay que buscar es el amor a Dios, el amor al prójimo. Yo me arrepiento porque le estoy haciendo daño a mi esposa. Me arrepiento porque le estoy haciendo daño a mis hijos. Por amor. O, no, si yo sigo en esta vida me voy para el infierno. También vale, solo que es un arrepentimiento imperfecto. Ahora sí vamos para el día de la muerte. Existe algo a lo que la iglesia le llama el juicio particular. En Hebreos 9:27 dice, los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Óigalo bien, los hombres mueren una sola vez y después de esto, ¿de qué? De la muerte. Después de esto, de la muerte, el juicio. Es decir, una persona muere e inmediatamente es juzgada. A eso la iglesia le llama el juicio particular. Pero también existe el juicio final, que va a ser cuando Cristo venga a juzgar a todas las naciones. Es muy diferente. El juicio particular es donde usted, en el momento de su muerte, va a recibir la retribución de sus actos, buenos o malos. El juicio final va a ser la declaración de culpabilidad de todas las naciones, públicamente. Recuerden que la Escritura dice que lo que alguien hizo en lo oculto será dicho en las azoteas. Es una expresión para decir que todo mundo lo sabrá. Así es que no crea usted que los pecaditos que usted comete ahí en secreto, no nadie se dio cuenta. Llegará el día en donde se van a dar cuenta todos, aunque usted ya esté en el cielo. Con una diferencia. Los que estén en el cielo van a juzgar como juzga Dios. Lo va a ver desde la debilidad humana, ¿verdad? Usted va a ver las cosas como las ve Dios. Usted va a ver al hombre que pecó y va a decir, es por su debilidad, por su persona humana que cayó en ese pecado. Y no como lo hacemos nosotros hoy día, que lo convertimos en un chisme. ¿Viste aquel que anda pecando? Muy diferente, ¿verdad? Es el día del juicio final. Los que estén con Cristo van a presenciar ese juicio y los que no, pues van a ser juzgados igualmente para retribución de mal, es decir, para el infierno. El catecismo en el numeral 1022 nos aclara, cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre.
Eso es lo que nos enseña la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿es bíblico el purgatorio? Es que lo que nos dicen es, en la Biblia no aparece la palabra purgatorio. ¿Qué es lo que debemos de responder cuando nos dicen que en la Biblia no aparece la palabra purgatorio? Ah, ahí está el hermano. Véalo, óigalo. ¿Cómo es? Que tampoco aparece la palabra Biblia. Ah, es que en la Biblia tampoco aparece la palabra Biblia. Así es que si usted le dicen, es que la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, usted le dice, bueno, búsqueme en la Biblia la palabra Biblia. Y no le va a aparecer tampoco. ¿Por qué? Porque la Biblia fue algo que la Iglesia recogió a través de los siglos y la declaró la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Es la Iglesia, siglos después. Lo mismo sucede con el purgatorio. La palabra purgatorio fue un nombre que le dio la Iglesia, pero realmente pudo haberle puesto cualquier otro nombre. A la Iglesia le puso Biblia, pero pudo haberle puesto otro nombre. La Iglesia consideró que Biblia, que significa biblios, es decir, biblioteca, porque es un conjunto de libros, lo declaró Biblia. En el caso del purgatorio, lo declaró purgatorio porque es una purificación del alma, que es de allí donde viene la palabra purgatorio. Si bien es cierto, en la Biblia no aparece la palabra purgatorio, la Biblia sí nos habla de un estado de purificación del que han de pasar las almas para llegar al cielo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En 1 Corintios, capítulo 3, ojalá se lo lea usted todo, pero en 1 Corintios, capítulo 3, Pablo dice Pablo, yo como buen arquitecto he puesto el cimiento, dice Pablo, es Cristo Jesús. Pero en el versículo 12 en adelante dice lo siguiente: y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Palabra de Dios. Pablo está hablando de que él como arquitecto puso el cimiento, es decir, él le predicó a los corintios, puso el cimiento que es Cristo Jesús. Pero ahora a cada persona le corresponde construir sobre ese cimiento. Entonces hay algunos que construyen con oro, plata y piedras preciosas, es decir, metales muy valiosos. Está hablando de una buena obra. Son personas que se han dedicado a hacer la voluntad de Dios, a seguir los mandamientos del Señor, a seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también habla de otro tipo de materiales con los que se puede construir sobre el cimiento de Cristo. Y dice que son madera, heno y paja. Son materiales combustibles que si usted les pone el fuego, ¿qué pasa? Se incendian, se consumen, se quema. Pero si usted le pone fuego a el oro, la plata y a las piedras preciosas, ¿qué sucede? No les pasa nada. Es más, el oro, para que el oro sea más puro, se le pasa por fuego. Lo mismo la plata, lo mismo las piedras preciosas. Se les pasa por fuego para arrancar las impurezas, pero las impurezas son más pequeñas. Mientras que en la madera, el heno y la paja, casi que todo con el fuego es consumido por completo. Y vea cómo concluye: la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Ustedes han visto que el purgatorio siempre es representado con un fuego, por eso la gente a veces se confundía con el infierno y el purgatorio. Pero recuerden que existe también fuego que no precisamente es el mismo fuego al que se refiere del infierno. Aquel es el fuego eterno, la llama que no se apaga. Pero también, por ejemplo, dice la Escritura
que la zarza ardía y no se consumía. Es decir, hay un tipo de fuego que no precisamente va a quemar a la persona, no, la va a purificar. Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mucha atención. El que haya hecho una obra que resista el fuego, recibirá la recompensa. Seguimos leyendo, versículo 15. Mas aquel cuya obra quede consumida tendrá que sufrir. Él, no obstante, se salvará, pero como quien pasa a través del fuego. Palabra de Dios. Oiga lo que dice. Dice que aquella persona a la que su obra sea consumida, sea quemada, va a tener que sufrir, pero se salvará. Si estuviéramos hablando del fuego del infierno, no se puede salvar, porque el que está en el infierno se condenó. Entonces, ¿de qué fuego me está hablando aquí? Del fuego purificador del purgatorio. La persona tendrá que sufrir. En el purgatorio se sufre. Si bien es cierto, es un sufrimiento diferente al del infierno, hay un sufrimiento real. No es jugando. A veces creemos que, es que si está en el purgatorio y nada más oramos por el alma y ya, entonces nada le va a pasar. No, mucho cuidadito. Hay que orar, sí, por las almas del purgatorio, ya lo vamos a ver. Pero esas almas están sufriendo. Ahora, sufren. ¿Por qué sufren? Porque saben que ya se salvaron, pero que no pueden estar todavía delante de Dios, porque ante Dios nada impuro se puede presentar. Dios es perfecto, es totalmente puro, y nada impuro va a estar delante de Dios. Entonces, cuando un hermano a usted le dice que no existe el purgatorio, le dice, no, el purgatorio no existe. Bueno, dice la Biblia que nada impuro entrará en el cielo. ¿Usted es perfecto? No. Entonces se va para el infierno. No, yo no me voy para el infierno. No, porque usted no ha pecado gravemente. Sí, no he pecado gravemente, pero es una impureza. Si es una impureza, entonces tiene que ser purificada antes de estar en la presencia de Dios. Ahí se responde el tema del purgatorio. Hay otro ejemplo también que pone la Biblia. ¿Recuerdan aquel rey que dice que empezó a arreglar cuentas con sus obreros? Y había uno que le debía mucho dinero. No recuerdo ahorita, 100 talentos. Creo que fue el evangelio de la semana antepasada. Le debía 100 talentos. Es mucho dinero. Y cuando el rey vio que no podía pagar, le dice, bueno, entonces trae a tu mujer y a tus hijos y los metemos en la cárcel junto con él. Él empezó a suplicar y a rogar que no, que por favor le diera tiempo y que él le iba a pagar todo lo que le debía. El rey misericordioso le perdonó y le dijo, ya no me debes nada, vete. Él se fue y se encontró a su amigo. Su amigo le debía, no sé, 1 denario, 10 denarios, no sé cuánto. Un poquillo de dinero. Y entonces dice que lo agarró del cuello y lo sacudía y le decía, págame lo que me debes. Y él le decía, por favor, dame tiempo que yo te lo pagaré. Y el hombre este ingrato llegó y a su amigo, por su poco dinero que le debía, lo tiró a la cárcel. Pero los obreros del rey se dieron cuenta de lo que había hecho este, que a pesar de que el rey le había perdonado muchísimo dinero, no quiso perdonar a su amigo con el poquito dinero que le debía. Y dice que entonces el rey se dio cuenta, mandó a llamar a aquel obrero y le dijo, ¿cómo es posible que yo, habiéndote perdonado todo lo que me debías,
no hayas tenido misericordia de tu amigo que te debía tan poco. Y dice la Escritura que dijo, ahora échenlo al calabozo, y lo entregó a los carceleros hasta que pagara todo lo que le debía. Y Jesús le añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es decir, usted puede ser que perdone a una persona. Yo le perdono el daño que me hizo, pero no le perdono de corazón. Bueno, hay cosas que se van a tener que pagar, porque Jesucristo pone que este es un ejemplo del reino de los cielos. De la misma manera, aquello que usted haya hecho mal, va a tener que ir y pagar hasta el último centavo, dice Jesús. Hasta la última mala obra que usted haya hecho, hasta el último desprecio, el mal gesto, todo, porque todo eso son impurezas. Entonces, en el purgatorio se sufre, pero con la diferencia de que no es el sufrimiento del infierno, pero hay un sufrimiento grave. Nosotros podemos ayudar a aliviar el sufrimiento de esas almas. Por eso nosotros practicamos la oración por los muertos. Y entonces nos dicen, ¿por qué nosotros oramos por los muertos? Justamente por esto, por la doctrina del purgatorio. ¿Por qué? Porque creemos que las almas están en el purgatorio sufriendo. ¿En qué lo basamos? En un pasaje de la Sagrada Escritura. Claro, es un pasaje de uno de los libros deuterocanónicos. Obviamente, si usted no ha escuchado el tema del canon bíblico, no va a entender por qué nosotros creemos que estos 7 libros son palabra de Dios. Pero ya sabemos que los libros de Primera y Segunda de Macabeos son palabra de Dios. Así lo creyeron todos los cristianos. Así lo creyó el mismo Jesucristo y los apóstoles. Y por supuesto, nosotros los católicos, porque también somos la Iglesia de Cristo, creemos que son palabra de Dios. Y nos dice Segunda de Macabeos capítulo 12, versículo 44 al 46. Pues de no esperar que los soldados caídos, es decir, muertos, resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, pedir por los muertos. Mas, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso, mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Palabra de Dios. Es palabra de Dios, así es que la Biblia lo dice, podemos pedir por los muertos. Segunda de Timoteo 1, 16, 18. Pablo pide por su amigo ya difunto, Onesíforo, y dice, Dios haya tenido misericordia de él. Esa expresión también la tienen nuestros hermanos no católicos. Es curioso, usted llega donde un hermano no católico y normalmente ellos dicen que el alma está como dormidita, pero usted se le acaba de morir un familiar y llegan y dicen, ay, Dios lo tenga ya en el cielo, o Dios lo tenga ya en la gloria. Pero no era que estaban dormiditos. Es que hay algunos que también creen que podría estar en el cielo. O, por ejemplo, también esta expresión, Dios haya tenido misericordia de él en su muerte. Es una forma de pedir por aquella persona, solamente que en futuro. Lo que pasa es que como para Dios no hay
pasado, presente y futuro, sino que Dios vive en una eternidad, no importa si usted hizo la oración después de fallecido o antes de que falleciera. ¿Por qué? Porque al final Dios va a escuchar todas las oraciones. Amén. Bueno, ellos también tienen esas expresiones. Hay una canción, me encanta sacárselas, porque ellos dicen, no, después de la muerte, no hay nada. Yo, obviamente, ustedes saben que yo abogo por la música católica. Pero cuando ellos me sacan el temita, ¿verdad? Yo llego y les digo, usted ha escuchado una canción, yo te extrañaré, tenlo por seguro. Y entonces le empieza a él a hablar a la muchacha. Y ella le dice que ella está muy bien en el cielo y que ella está feliz y ya no llores por mí. Ajá, ahí es, ves, si ustedes sí oyen música evangélica, yo no. Pero es muestra clara de que ellos creen que después de muertos sí están vivos y conscientes las almas. De que doctrinalmente les es imposible creerlo, pero conscientemente saben que las personas no mueren y quedan ahí como en una tumba, nada más, no. Ellos saben que están vivas, solamente que no lo pueden admitir por la cuestión de su doctrina, pero lo saben, en su corazón lo saben, porque Dios les ha dado un corazón, la ley del corazón, que les dice lo que está bien, lo que está mal. Esa ley que les dice lo que es verdad y lo que es mentira. Y por supuesto, esta es una realidad, es una verdad que ha enseñado la Iglesia Católica. Ahora bien, el purgatorio es un dogma de fe. Es decir, todo católico está en la obligación de creerlo. Si un católico no cree un dogma de fe, sale de la comunión plena de la Iglesia Católica. ¿Lo oyó bien? Si un católico no cree en un dogma de fe, sale de la comunión plena de la Iglesia Católica. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he conocido católicos que le dicen a uno, sí, pero yo no creo en el purgatorio. Pues ¿sabe qué? Si se salva, le va a tocar pasar bastante rato ahí. Dios quiera que se salve. Dice el numeral 1031, párrafo B, el purgatorio es doctrina de fe, formulada en los concilios de Florencia, 1438 y 1442, y de Trento, 1545 y 1563. Y luego el numeral 1032, párrafo B, también nos dice, desde los primeros tiempos, mucha atención, el dogma es declarado en el siglo XV por primera vez, pero, aclara la Iglesia, desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Es decir, nosotros podemos no solo orar por los difuntos, sino que podemos ofrecer misas, que es el mejor y más excelente sacrificio que podemos ofrecer, la Sagrada Eucaristía, pero también el rosario. El rosario, es más, les voy a pasar un volado. Ahorita les explico qué es una indulgencia, pero usted puede ganar una indulgencia plenaria rezando un rosario, yendo a misa, comulgando. Tiene que comulgar, si no comulga no hay indulgencia. Tiene que ofrecer el rosario por el alma, por la intención de ganarse la indulgencia y por las intenciones del Papa. Un Padre Nuestro y 3 Aves Marías por el Papa y las intenciones del Papa. Y con eso usted se gana una indulgencia plenaria. Ya les voy a explicar lo que es una indulgencia. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1471, párrafo B, hablando de las indulgencias, dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena. ¿Recuerdan del tema de culpa y pena?
de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, es decir, pena y culpa. Usted ha sido liberado de la pena, pero los pecados ya perdonados, de los que usted se ha arrepentido, ya fueron perdonados. Pero la indulgencia aplica en cuanto a la culpa. Usted sigue siendo culpable del pecado, sigue siendo culpable, solamente que Cristo ha pagado por sus pecados, pero usted sigue siendo igual de culpable, usted sigue siendo pecador. Entonces la indulgencia nos viene a liberar de la pena temporal del pecado en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue. Por ejemplo, cuando Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica, él se separa porque él decía que la Iglesia cobraba por las indulgencias. Entonces él decía, como la Iglesia está cobrando, está vendiendo las indulgencias. Y entonces llegó a negar las indulgencias, llegó a negar el purgatorio y un montón de cosas. Pero en aquel tiempo, número uno, la Iglesia, si bien es cierto, pedía una ofrenda por la indulgencia, habían ciertas condiciones que cumplir. Por ejemplo, la persona tenía que estar confesada, tenía que comulgar, tenía que hacer obras de caridad con los más necesitados y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. En aquel momento se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, y una de esas necesidades que la Iglesia sugería era ayudar a la Iglesia a la construcción de San Pedro, de la Basílica de San Pedro. Entonces, la gente normalmente buscaba ir, porque también había otro tipo de indulgencia que era hacer una peregrinación a Roma, como hoy día también se da. Y entonces las personas van y dan una ofrenda. La Iglesia no vendía. ¿Qué es lo que sucedía? Que lo que se enseñaba sobre la indulgencia era un error. Habían teólogos, no la Iglesia, teólogos que decían que en cuanto sonaban las monedas en la alcancía, donde se recogían las ofrendas, el alma del purgatorio era liberada. Pero eso nunca lo enseñó la Iglesia. No, la Iglesia decía que se ganaba una indulgencia parcial o plenaria, dependiendo de, como dice aquí, cumpliendo determinadas condiciones, la conseguía. Ahora bien, dice el párrafo D del numeral 1471, la indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debido por los pecados, en parte o totalmente. Párrafo E del 1471. Todo fiel puede buscar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Es decir, usted puede aplicar una indulgencia para usted mismo o puede aplicarla para un alma del purgatorio. Eso sí, para poder aplicarse una indulgencia a usted mismo, tiene que estar totalmente arrepentido de los pecados y estar desapegado a los pecados, que es lo que más cuesta. Es decir, si usted todavía tiene apego a pecados, entonces la indulgencia no vale. Pero si usted ya se ha apartado de todo ese tipo de pecados, que hablamos pecados graves, pecados mortales, usted podría aplicar esa indulgencia a usted mismo. Y quiere decir que usted, pero eso sí, no es como algunos creían, entonces yo me aplico la indulgencia y ya quedé borrón y cuenta nueva. No, su intención nunca puede ser y cuenta nueva. No, tiene que ser borrón y siga borrando. Sí, puro borrador de ahí en adelante. Obviamente, si usted por debilidad termina cayendo, pues borrón y cuenta nueva. Pero no es esa la intención que tiene que tener su corazón.
¿verdad? Lo explicamos en el tema de la confesión de pecados. No es, me confieso hoy y no importa, mañana peco y otra vez me confieso porque de por sí me alcahuetean que me esté confesando. No. Si usted se confiesa es para no volver a caer en ese pecado, para alejarse de ese pecado y no volver a caer en él. Una persona que haya aplicado esa indulgencia y haya quedado libre totalmente de la pena parcial, es decir, más bien de la pena y de la culpa, tanto de la pena y de la culpa, porque aplicó una indulgencia plenaria, plena, total, y muere, oiga, vea, derechito al cielo. Por eso la gran virtud de ser católico, porque los que no son católicos no pueden aplicar esto. Y resulta que entonces van a tener que pasar un ratico en el purgatorio. La indulgencia puede aplicarla para usted mismo o para un alma del purgatorio, pero no para otra persona. Es como la confesión de pecados. Yo sé que algunos de ustedes han ido a confesar el pecado de su esposa o de su esposo, pero no se le van a absolver los pecados. Dice el numeral 1478 del Catecismo de la Iglesia Católica: las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados, en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Pocas veces la Iglesia Católica apela a su autoridad y poder de atar y desatar. Recuerden que Cristo le dijo tanto a Pedro en Mateo 16:19 como a los apóstoles en Mateo 18:18: todo lo que aten en la tierra, yo lo mantendré atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, yo lo desataré en el cielo. De manera que cuando la Iglesia libera un alma en la tierra, o también del purgatorio, por medio de la indulgencia que se le está concediendo a usted, o que usted le puede aplicar a ese hermano en el purgatorio, esa liberación de esa alma llega hasta el cielo. Amén. Son pocas las veces que la Iglesia apela a esa autoridad, a ese poder de atar y desatar. Pero justamente cuando se ha tratado de las indulgencias, la Iglesia ha dicho, es la Iglesia, y por medio de la Iglesia, la que tiene el poder de atar y desatar, que un alma puede ser liberada de la remisión de las penas y culpas temporales por el pecado cometido ya perdonado.